La lluvia caía pesadamente, golpeando cada gota fuertemente contra su ventana. Era como si el cielo supiera su dolor y estuviera llorando sus lágrimas, las lágrimas que ya no querían seguir cayendo por su rostro para no demostrar su debilidad y que había caído cruelmente en la trampa del amor, o más como una trampa de desilusiones. A un lado de la mesa, cerca a la ventana, una taza de chocolate caliente yacía desde hace ya 20 minutos, cuando el ama de llaves ingresó a la habitación ofreciendo la caliente bebida para combatir el intenso frío. Faltaban solo 3 días para uno de los días más especiales del año. Sin embargo, la emoción que pudo sentir cualquier otro año estaba completamente desvanecida. Para él, esa fecha solo significaba un día más cerca de decir adiós al hogar que lo albergaba. Una lágrima traviesa recorrió su rostro al recuerdo de las palabras de su esposo hace 2 días. ¿Qué harás cuando regreses a Boston? Esas palabras habían terminado por derrumbar todo rastro de esperanza en su corazón. Sabía que era irónico cómo hace 1 año y medio juró que nunca podría amar a ese hombre cuando éste rogaba de rodillas por una oportunidad, y ahora parecía como si los papeles hubieran cambiado, y era Nuniu el que silenciosamente rogaba por una oportunidad para no abandonar el lado del hombre que paso a paso se había ido ganando su corazón. «Nuniu, te traje otro...» El ama de llaves observó la taza que no había sido tocada sobre la mesa, intercambiándola por una nueva llena con el líquido caliente. «¿Se fueron? ¿Esa mujer sigue aquí?», interrogó Nuniu, sin quitar los ojos de las gotas que seguían golpeando contra su ventana. Nat sabía perfectamente a quién se refería su joven amigo. Yu-min había llegado a la mansión un par de horas antes que la espesa lluvia empezara a caer. Ahora mismo, Yu-min y Si se encontraban una vez más en el despacho de este, exactamente como los últimos 2 días. Los 2 días que Si había estado completamente distante de Nuniu, evidentemente evitando estar cerca de él. «Siguen en el despacho», respondió Nat con voz serena, pasando el brazo sobre los hombros del menor. «¿Te puedo confesar algo, Nat?» Nuniu apoyó su cabeza en el hombro del ama de llaves, dejando que la pesadez en su corazón se aligerara. James jugaba con el control remoto del televisor, mientras su novio daba vueltas con la cabeza baja por todo el pequeño departamento. El apuesto doctor ya se había acostumbrado a esta nueva rutina de su novio, aprendida los últimos 3 días desde que su mejor amigo Seabrook le informó del regreso de su exnovia. «Vas a hacer un hoyo en el piso», habló James sin ganas, fingiendo concentración en el televisor. «No puedo dejar de pensar en esos dos. Sí, es un completo tonto», se quejó Ned, acomodándose en el sofá al lado de su novio. «Eso lo sabemos todos, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto», mencionó James, mientras su novio pasaba un brazo alrededor de su cintura, atrayéndolo más cerca a él. «¿Cómo puede ser tan tonto de creer en Yu-min? Y peor aún, dejarse convencer por ese truco tan pasado de moda». «Hey, no te molestes conmigo. Es sí el que tiene la culpa», reclamó James ante el repentino cambio en el tono de voz de su novio. «Sí está lastimando a Nuniu. ¿Crees que me voy a quedar tranquilo viendo cómo Nuniu sufre por culpa de ese tonto? Deja que ellos lo resuelvan. Nuniu ya no es un niño, y si de veras siente algo por sí, es momento de que lo demuestre, ¿no?» «¿Qué quieres decir?» «Que quizá esto sea bueno, para que Nuniu admita lo que siente por sí. Y si no lo admite a tiempo, y Max termina enviándolo en un vuelo directo a Boston, entonces quiere decir que esos dos no estaban destinados a estar juntos desde el principio».
El silencio reinó en el pequeño departamento. James se acurrucó cerca al pecho de su novio, siendo recibido por un dulce beso en la parte superior de su cabeza. El mayor miedo del abogado era que su mejor amigo volviera a ser lastimado. Nat tuvo que forzarse a ceder por única vez y salir de la mansión Panish en dirección al pequeño café que no había pisado hace tanto tiempo. Nat recordaba exactamente que la última vez fue aquel día en el que decidió despedirse para siempre de su exnovio. «Gracias por venir», Max habló con voz serena al ama de llaves, invitándolo a sentarse a la mesa con un gentil gesto de manos. «Vine solo porque Nunio me preocupa, y tal vez tú puedas ayudarlo», respondió Nat, acomodándose en la silla nerviosamente. Max llamó al mozo del pequeño café, ordenando 2 cafés americanos para él y Nat. «¿Cómo ha estado Nunio estos días?», interrogó Max, una vez más el tema entrando en tópico. «No está durmiendo bien, casi no come, van 2 días que no quiere ir a la universidad y permanece encerrado en su habitación», informó Nat, recordando la expresión de dolor que se dibujaba en el rostro del menor los últimos días. «¿Y qué ha hecho Sí al respecto?», rompió Max los pensamientos de su exnovio. «Nada. El señor Panish sale a trabajar más temprano que de costumbre y regresa a casa muy tarde. Pareciera que está evitándolo», respondió Nat con sinceridad. En alguna parte de su desesperación, al ver el comportamiento de Nunio los últimos días, Nat decidió que podría ser buena idea recurrir a Max por ayuda para averiguar qué era lo que le ocurría con Nunio y si esto tenía que ver con él, pues Nat sabía que había una especie de trato oculto entre sí y Max. El ama de llaves no tenía a quién más recurrir, ya que el propio Ned no había tenido éxito en hacer hablar a ninguna de las 2 partes. Nunio estaba sufriendo y parecía que nadie podía detener ese sufrimiento. Si sí está haciendo eso, quizás se dio cuenta que lo mejor es que Nunio regrese a casa. ¿Debería darle los papeles para que los firme de una vez? Max parecía estar en medio de una conversación consigo mismo, cuando captó la mirada interrogativa del menor fija en él. «Esa mujer, la exnovia del señor Panish, estoy seguro que ella tiene mucho que ver con esto. Llevan 2 veces que va a la mansión y pasa horas encerrada en el despacho del señor Panish», agregó Nat, sin quitar la mirada interrogativa de su exnovio. «Seabrook es un mujeriego después de todo. Era obvio que tarde o temprano esto sucedería. Lo mejor para Nunio es dejar esa casa y esperar los siguientes días a que pase su cumpleaños y regresar a Boston». «Tú sabes algo que yo no, y quiero saber qué es», habló Nat firmemente, observando más intensamente los ojos de su exnovio. «La lluvia ya se detuvo. Ve a casa», se dirigió Sí a su exnovia, sentada en uno de los sofás del pequeño despacho. «¿Has pensado en mi propuesta? Lo mejor sería hacerlo cuanto antes de que el plazo venza». Yumin se puso de pie, enfrentando así directamente a los ojos. La expresión de Sí era fría y sin vida, la misma expresión que lo había estado acompañando los últimos días, desde que tuvo esa conversación definitiva con su exnovia. «Lo último que puedo hacer por él es asegurarme de que tendrá la herencia de su abuelo», respondió Sí, con voz casi temblorosa. «Pero lo estás arriesgando a más días de sufrimiento y te estás martirizando a ti mismo. Si de todos modos lo dejarás ir, ¿qué importa que sea ahora o en 2 semanas?» Yumin dejaba salir un cierto tono de desesperación y miedo en su voz. «Si de todos modos voy a sufrir por cada día sin él, ¿qué importa que empiece de una vez?», respondió Sí, dándole la espalda a la delicada mujer.
Yumin quería gritar y reclamar, pero sabía que no era el lugar ni el momento. Al menos ya había logrado lo más importante. Sí estaba decidido a dejar ir a Nonyu. «Sabes a lo que te arriesgas», habló finalmente Yumin, cerrando la puerta del pequeño despacho. «Lo sé», se dijo Sí, observando a través de la ventana el inmenso jardín 2 días anteriores. Su esposo solía pasear en ese lugar en compañía del ama de llaves. Para obtener de regreso todo lo que quería, Yumin sabía lo que tenía que hacer para acelerar las cosas. «Tienes que estar bromeando», alzó la voz Sí enérgicamente dentro de su oficina en Systematic Company. «Baja la voz, hijo, si no quieres que los empleados oigan cómo le hablas a tu madre», habló la señora Panic en tono sereno y sonrisa cínica a su hijo. Era una nueva mañana en la ciudad y el sol había salido tentadoramente, alegrando los lúgubres días de otoño. «Es una invitación que no podemos rechazar. Trae al chico contigo. Debes llevarlo a todas las reuniones de sociedad mientras estén casados. Menos mal que se acabará pronto», expresó la señora Panic, con un tono de alivio en su voz que hizo que el corazón de Sí se estrujara, recordándose una vez más el por qué debía permitir que su esposo regresara al hogar que tanto anhelaba. «No puedo llevar a Nonyu. ¿No crees que será incómodo que lleve a mi esposo a una reunión donde estará Yumin?», respondió Sí a su madre con expresión severa. «Todos saben que te casaste con él. Además, ya ordené que un auto lo lleve a él y a su niñera al muelle», habló la señora Panic. La expresión de Sí cambió totalmente, casi matando a su propia madre con la mirada. «¿De qué tienes que preocuparte? Ned estará ahí. Y también Max Aran, el chico no se sentirá solo, y podremos deshacernos de esos rumores». «¿Qué rumores?», interrogó Sí con voz fría. «Los rumores de que planeas quedarte con ese chiquillo. La gente ha estado hablando mucho últimamente. Dicen que destrozaste un restaurante el año pasado porque el niño te rechazó y te peleaste con un chiquillo de su universidad. Hay demasiados rumores, Sí. El matrimonio solo fue un truco para obtenerle presa», respondió la señora Panic, mirando intensamente a su hijo. «Como si me importara lo que dicen los demás», habló Sí instintivamente. «¿Y has pensado en cómo podría afectarle a él? Sabes muy bien cuáles son las reglas de esta sociedad. Ten cuidado en no tomarte el papel de mártir muy en serio». La señora Panic se levantó de su silla, dejando a un Sí hundido en sus pensamientos. Antes de retirarse, la señora Panic dejó sobre el escritorio de su hijo la dirección del muelle donde se llevaría a cabo la fiesta en yate, sostenida por uno de sus más importantes clientes. Silencio y frío rodeaban todo su entorno, en medio del vaivén de personas que giraban a su alrededor. Nonyu solo podía concentrarse en la imagen de su esposo llevando del brazo a su exnovia por todos los alrededores, saludando a los demás invitados que se encontraban celebrando uno de esos días más de ocio y no hacer nada mejor que compartir una banal tarde, bebiendo finísimas copas de champán y compartiendo los mejores chismes de la sociedad tailandesa. «¿Aburrido?», palmeó Max ligeramente el hombro de Nonyu, atrayendo su atención. «Solo un poco», se forzó Nonyu a soltar una extraña sonrisa. Max sabía que esa no era la sonrisa natural que desprendía del Nonyu que conocía muy bien, y fue en ese instante que Max visualizó así, hablando con algunos accionistas de Systematic Company, llevando a Yumin del brazo. «Nat, quédate con él», habló Max, al notar la presencia del ama de llaves cerca de ellos. Una vez Nat al lado de Nonyu, Max salió con paso firme en dirección de Seabrook. «Señor Panic, no debería dejar a su esposo tanto tiempo a solas. Acá hay muchas jovencitas revoloteando», habló uno de los maduros hombres que rodeaban así, dirigiendo la mirada del resto del grupo de jovencitas
que lanzaban miradas tímidas en dirección del solitario jovencito apoyado contra la proa del yate. Sí sintió que algo dentro de él saltaba del disgusto. Sí es todo un caballero y no dejaría a una dama sola, respondió Yumin, sonriendo coquetamente al hombre a su lado. Es una pena, señor Panich. Creí que iba a conservar a su esposo. Solo un tonto lo dejaría ir, sonrió el maduro hombre, ganando una mirada de disgusto de la hermosa Yumin. Nuestra sociedad, habló Sí con voz casi desfalleciente. Es una sociedad hipócrita mientras siga produciendo dinero y llenando los bolsillos de su gente. Nadie se atreverá a discriminarlo. Creí que lo sabría, señor Panich. El veterano hombre habló directamente a los ojos de Sí, trayendo cierta luz de esperanza dentro de él. Sin embargo, no todos piensan así, interrumpió Yumin la conversación de los dos hombres. Hay países que son más abiertos que el nuestro. Hoy en día la felicidad ya no se mide en reglas, sino en sentimientos, contraatacó el veterano hombre. Yumin pudo notar la mirada de Sí, fija en su esposo, que para ese entonces se encontraba en compañía de Max. Usted lo ha dicho, se basa en sentimientos y para que una relación funcione, ambas partes deben estar de acuerdo. ¿No es así?, habló Yumin, señalando con la mirada a Noniu y Max de un lado del yate hablando íntimamente. A veces las imágenes engañan. Espero que piense bien lo que hará en el futuro, señor Panich. La felicidad verdadera solo se encuentra una vez en la vida, y si está destinada a ser, no hay nadie que se lo pueda impedir. El veterano hombre se despidió, uniéndose a otro grupo a unos pasos de Sí y Yumin. ¿Puedo hablar contigo a solas?, se dirigió Max así, sin importarle la presencia de Yumin. Sí asintió sutilmente con la cabeza, dirigiéndose a uno de los rincones despoblados de la parte superior del inmenso yate. ¿Se puede saber qué rayos estás haciendo?, increpó Max una vez estuvieron solos. Sí observó sorprendido la reacción de Max. Si vas a actuar así, entonces divórciate de una vez. Deja de hacerlo sufrir, continuaba Max. Solo entonces Sí pudo reaccionar y saber qué era lo que estaba insinuando el señor Saran. Nuestro trato fue hasta el día de su cumpleaños. ¿Y te ha dicho algo? No, ¿verdad? Los últimos días has estado evitándolo. Lo has hecho a un lado por esa mujer, señaló Max a Yumin, observándolo de lejos. Sí no sabía cómo contestar a Max. La realidad de la que estaba tratando de huir de pronto empezó a golpear fuerte contra su pecho. Amo a Noniu. Siempre lo voy a amar, no importa lo que él elija. Fue todo lo que pudo decir Sí, hablando con el corazón en la mano. Entonces, ¿por qué te has rendido? ¿Por qué estás apartándolo faltándolo tan pocos días para que vence el plazo? Tú no entiendes. ¿Entender qué? Creí que eras más valiente, Seabrook. Creí que lucharías con todas tus fuerzas, retó Max, notando la mirada de dolor en el rostro de Sí. Tú no eres mejor que yo. Nat aún no. No metas a Nat en esto. Por lo menos yo sigo luchando por lo que quiero sin importarme lo que digan los demás. ¿Sabes por qué terminé trabajando para la empresa de mi padre, a pesar de que al principio no quería? Lo hice por Nat. Lo hice para demostrarle a mi padre que era capaz de renunciar a mi propia libertad por tener a Nat conmigo, confesó Max, mirando fieramente al desolado Sí. Yo luché por Noniu, pero aún así nada. ¿Te vas a rendir faltando tan pocos días? ¿Dejarás que se vaya a Boston y no lo vuelvas a ver nunca más? Porque te aseguro que una vez que Noniu suba a ese avión, no volverás a saber de él. Hablaba Max enérgicamente, dejando aún Sí girando en medio de un mar de pensamientos. El miedo de perder a Noniu para siempre estaba punzando fríamente dentro de él.
Nat permanecía silencioso, recordando cómo los últimos días habían transcurrido hablando con su novio únicamente de la tensa situación que se vivía en la casa de los Panich. Dentro de él, Nat temía que el día que Nuniu se viera libre de su esposo, Max fuera detrás de él a Boston. El ama de llaves no podía evitar hacer crecer sus inseguridades. ¿Aún sigues peleado con él?, rompió Nuniu el terrible silencio. Las cosas no han cambiado entre nosotros y nunca cambiarán, respondió Nat, bajando la mirada a las cristalinas aguas debajo del lujoso yate. Max te ama, deberías darle otra oportunidad, intervino Nuniu a favor de su amigo. Nat podía sentir una sonrisa sarcástica dentro de él. Si me amara, estaría a mi lado, habló Nat, hundiendo más la mirada dentro del mar. ¿A qué te refieres?, interrogó Nuniu más directamente. Max aún siente algo por ti, lo sé hace mucho, confesó Nat sin levantar la mirada. No es así, Max solo me quiere como un amigo, pasamos muchas cosas mientras vivíamos en Boston, trató de tranquilizar Nuniu a su amigo. Eso lo dices tú, pero hasta ahora él no ha hecho nada que me demuestre lo contrario. Siempre eres tú por quien corre en ayuda, habló Nat con tono ácido. Nuniu pudo notar la inseguridad y el dolor en las palabras de su amigo, y le dolía verlo en ese estado. Estoy seguro que si tú y yo estuviéramos ahogándonos, el primero al que salvaría serías tú, habló Nat una vez más, dejando caer una lágrima solitaria por sus mejillas. Nuniu observó a su amigo y luego a Max a unos metros de distancia, aparentemente discutiendo con sí. Nuniu sabía del sufrimiento de Max por el rechazo de Nat y sabía del sufrimiento de Nat por las inseguridades en su corazón. Sabía que sus dos amigos no le estaban pasando bien desde el día en que se separaron, y Nuniu no pudo tener mejor idea para demostrarle a Nat que sus inseguridades no tenían fundamento. Eso lo veremos, habló Nuniu con voz firme. Inmediatamente, Nat sintió el par de delgados pero fuertes brazos que lo envolvieron por la cintura, inclinándolo peligrosamente contra la proa hasta que sus pies dejaron de sentir la firmeza del yate. ¿Qué haces?, exclamó Nat, mientras sentía la fría brisa golpear contra su cuerpo, que seguía siendo sujetado por el menor en el transcurso de la caída. ¡Nat! Se oyó un fuerte grito en medio de todos los presentes que gritaban desesperados, mientras los cuerpos de los menores golpeaban con fuerza contra las cristalinas aguas. ¡Detengan el yate! ¡Detengan el yate! Las frías aguas envolvían su cuerpo, refrescando sus pensamientos, dejando salir esas lágrimas silenciosas que había contenido los últimos días. Un extraño sentimiento de libertad llenaba su alma mientras sentía el agua invadir sus pulmones con lentitud. Su respiración era imposible, pero a estas alturas ya nada le importaba. Lo mejor era no sentir nada, no sentir más ese dolor que punzaba contra su pecho. ¡Nat! ¡Nat! Los gritos de Max invadían su espacio de libertad, despertando sus sentidos hasta saberse atrapado en medio de las aguas que apaciguaban su dolor. Sí, de un lado del yate permanecía en shock después de lo que acababa de ver. ¡Nuniu!, exclamó Sí de pronto, siendo detenido sorpresivamente por la mujer que sujetó con fuerza su brazo, dirigiéndole una mirada de advertencia. «No compliques más las cosas», habló Yumin con voz seria. Sí observó atónito a la mujer, no sabiendo si obedecer o ir en rescate de su joven esposo. Las miles de ideas en su cabeza no lo dejaban pensar con claridad. «¡Ned!», oyó Sí exclamar a James, y lo siguiente que vio fue al abogado lanzarse también al yate. Los ojos de Sí se abrieron más en horror. El agarre en su brazo se hizo más intenso a la par. «¡Nat! ¡Nat! ¡Cielo, voy por ti!»,
exclamó Max dentro de las frías aguas. ¡Max!, exclamó Nat, luchando por mantenerse sobre la superficie. Max nadó unos metros hasta alcanzar a su exnovio y llevarlo con seguridad hasta las escaleras que se habían desprendido para el rescate de los dos menores que cayeron al agua sin que nadie pudiera advertirlo. Ned hizo lo propio con Nuniu, llevándolo casi desfalleciente con ayuda de los tripulantes hasta la superficie del yate. ¡Ah, mi pierna! ¡Mi pierna!, exclamaba Nuniu en dolor, una vez recuperando el aire en sus pulmones. Sí, a lo lejos oía el llanto de su esposo, sintiendo cómo su corazón se desgarraba con cada quejido. ¡Sí!, expresó Yumin con firmeza. Sí observó a Yumin y luego a su joven esposo siendo sostenido por Ned, mientras las demás personas buscaban con qué socorrerlo. Algo dentro de sí hizo que su corazón doliera el doble al ver al tumulto de jovencitas rodeando a su esposo luchando por atenderlo, y sí comprendió que ese era su lugar, al lado de Nuniu. «¡Sí, no vayas!», advirtió Yumin, al notar la decisión en los ojos de Sí, quien no dijo nada más cuando de un fuerte tirón liberó su brazo del fuerte agarre de su exnovia. «¡Nuniu!», corrió Sí en su auxilio. Nuniu temblaba, aún sentado en la camilla del hospital, donde minutos antes había sido llevado, luego que el yate tocó puerto. La manta que cubría su espalda no era suficiente para que el muchacho pudiera mantenerse estable. La bota de yeso que llevaba en su pierna izquierda empezaba a fastidiarle más de lo debido. Nuniu no podía creer cómo fue tan descuidado al caer del yate hasta golpear accidentalmente su pierna con una de las bases. «Solo 2 semanas y te quitaremos ese yeso», sonrió amablemente el doctor, terminando su trabajo. Nuniu bajó la mirada a sus temblorosas piernas. «Te traeré algo de ropa seca», afirmó Ned, acariciando brevemente el cabello del muchacho. La habitación quedó silenciosa. Nuniu se preguntaba dónde estaba su esposo todo este tiempo hasta que llegó al hospital. Las dudas aún la atormentaban. Quizás sí estaba ahora con su exnovia. Su corazón dolía solo con el pensamiento. «Veo que ya estás mejor». La voz fría y severa, proveniente de la puerta de la habitación, hicieron que Nuniu suprimiera las lágrimas que amenazaban con caer. La sorpresa fue enorme cuando los ojos de Nuniu se encontraron con la mirada severa de Yumin. ¿Usted qué?» Nuniu no supo por qué, pero la intensa mirada de la mujer lo llenaba de temor. «Sí está llenando unos papeles. ¿Cómo haces para que siempre esté al pendiente de ti? No recuerdo que fuera así conmigo», habló Yumin con tinte ácido. Los ojos de Nuniu bajaron nuevamente a sus ya estables piernas. Había algo que le decía que tenía que mantenerse alerta con Yumin. «¿Qué hace aquí?», se atrevió a hablar el muchacho con voz serena. «Vine a hablar por Sí», respondió Yumin, dando la espalda al muchacho, entreteniendo su vista con los utensilios médicos en una de las mesitas. «¿Por PC?», la respuesta de Yumin hizo que el miedo renaciera en Nuniu. Quizá este era el momento de decir adiós. «Te voy a decir lo que le dije a Sí hace unos días. Es mejor que ambos sepan a lo que se enfrentan si continúan con esta relación». «Tonta relación». Las palabras golpearon tan fuerte dentro de Nuniu, haciendo nacer en él un sentimiento que creyó que no era capaz de desarrollar. El sentimiento de protección, el sentimiento de luchar, aun cuando las esperanzas eran escasas. Las palabras golpearon tan fuerte dentro de Nuniu, haciendo nacer en él un sentimiento que creyó no era capaz de desarrollar, el sentimiento de protección, el sentimiento de luchar, aun cuando las esperanzas eran escasas. Un breve silencio invadió a las dos personas en la habitación.
Nunyu ya no sentía más el frío de la ropa húmeda contra su piel. Dentro de él se habían encendido las ganas de seguir adelante. Dejar ir así es lo mejor para él, sentenció Yumin con voz fría, aún dando la espalda al muchacho. ¿No cree que esa es su decisión?, respondió Nunyu con voz seria y pausada. Los ojos de Yumin saltaron en llamas ante la respuesta del muchacho. ¿Tienes idea de lo que pasará con ustedes si sí continúa con esa absurda idea de quedarse juntos? Yumin alzó la voz más de lo debido, pero no le importó. Había fallado al tratar de persuadir así, pero no fallaría al intimidar al frágil Nunyu. Eso aún no. La gente ahora les sonríe y los trata como si nada ocurriera, porque saben que en menos de 2 semanas ustedes se separarán y todo volverá a la normalidad. Esta sociedad es hipócrita. ¿Tienes idea de lo que enfrentarán cuando la gente sepa que continuarán con ese matrimonio? Nadie querrá verlos. Serán marginados, aborrecidos, y todos les darán la espalda. Por alguna razón, las palabras de Yumin golpearon con dureza dentro de Nunyu. ¿Vas a exponer así a eso? ¿A que la gente lo señale y sea rechazado socialmente? Si tienes siquiera una pizca de simpatía por él, déjalo ir, exígele el divorcio ya mismo. Las últimas palabras de Yumin hicieron que algo dentro de Nunyu gritara con fuerza. ¿Separarse de sí? Tú no lo amas, en todo este tiempo no has demostrado una sola señal de sentir algo por sí. No dejes que se siga haciendo ilusiones con algo imposible. Sepárense de una vez, es lo mejor para todos. Continuaba presionando Yumin, dejando finas puñadas en el corazón de Nunyu. La herencia. Esa es solo una excusa tonta. Pueden adquirir un porcentaje de las acciones de Systematic Company si la empresa es dividida. Puedo conseguir el apoyo de los demás accionistas y colocar así nuevamente en la presidencia. No tiene caso que continúen con este tonto matrimonio. Yo amo así y estoy dispuesta a hacer lo que sea por recuperarlo, estableció Yumin con la mirada escupiendo fuego. Nunyu sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Yumin tenía razón en muchas cosas. Hasta el momento, Nunyu no había pensado en la reacción de las demás personas si decidía continuar el matrimonio con Sí. Yumin tenía razón. Probablemente Nunyu y Sí serían rechazados y marginados. Quizá lo mejor sería dejar de albergar falsas esperanzas. Pero Nunyu acababa de descubrir sus sentimientos hace poco. Se iba a rendir fácilmente luego que le costó tanto tiempo admitir que estaba enamorado. ¿Estaba listo Nunyu para abandonar a Seabrook? ¿Estaba listo para dejar de ver su rostro todos los días y regresar a una ciudad que ahora parecía más solitaria y fría que de costumbre? ¿Y las promesas de amor de Sí? ¿Qué pasaría con las innumerables promesas y declaraciones de amor que le había hecho su esposo? ¿Acaso todo el tiempo que pasaron juntos fue en vano? No, Nunyu no iba a retroceder ahora que las cosas habían llegado tan lejos. Si el amor está destinado a ser, no hay barrera que pueda interponerse. El silencio que invadió el pequeño espacio se hizo demasiado frío. Yumin estaba segura que había ganado la batalla. Nada se interpondría entre ella y Sí, excepto el joven e inocente muchacho que repentinamente alzó la mirada con ojos desafiantes. Usted lo lastimó antes. ¿Qué garantiza que no volverá a hacerlo? Habló Nunyu con tono firme. Yumin sintió un extraño escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en el muchacho frente a ella había cambiado. Eso quedó en el pasado. Sí, ya me ha perdonado. Pero yo no, espetó Nunyu con frialdad. Usted lo convirtió en esa bestia que todos aborrecían. Todos le tenían miedo y se alejaban de él. Fue usted quien lo hizo un rechazo social. Usted, acosó Nunyu con mirada desafiante y tono frío. Yumin sintió el escalofrío en su cuerpo,
congelar sus movimientos en un estado de shock total. Conmigo, él se volvió más humano, dejó esa fachada severa a la que todos temían, volvió a ser el Seabrook sonriente que usted aniquiló, continuó Nuniu, colocándose de pie hasta quedar frente a la impactada mujer. Tú no lo amas, no tiene caso que continúen una lucha absurda, logró articular Yumin con voz temblorosa. ¿Y quién dice que es una lucha absurda? ¿Cómo tiene la seguridad de que no lo amo? Respondió Nuniu, perforando la mirada de la ahora más impactada mujer. Tú no lo amas, nunca lo amarás como yo, reaccionó Yumin con el rostro hirviendo en furia. Quizá no, pero créame que lo puedo hacer mejor que usted, porque yo no lo lastimaré, no lo dejaré como usted lo hizo. Ni el mismo Nuniu sabía de dónde salía ese coraje y esas palabras que deslizaban de sus labios. Mucho menos sabía si sería capaz de admitir delante de sí que había caído tontamente enamorado de él. Sí me amó una vez, puede volver a hacerlo, espetó Yumin, aniquilando con la mirada al muchacho. Él la amó, o quizá eso creyó, pero cree que si estuvieran destinados a estar juntos, usted lo hubiera abandonado con tanta facilidad. Eso no te compete, mocoso insolente. Yumin alzó la voz, despertando la curiosidad de las personas que pasaban por fuera de la habitación. Una vez le dije que nunca podría amarlo, pero ahora sé que ese nunca no existe. Si él quiere estar conmigo, yo estaré a su lado hasta que él lo quiera, sentenció Nuniu, dándose cuenta que ya no había marcha atrás. Amaba a Seabrook más de lo que se había imaginado. «Mocoso tonto», exclamó Yumin, alzando la mano de manera peligrosa. Antes que la mano de Yumin pudiera tocar el rostro de Nuniu, la iracunda mujer sintió el fuerte agarre en su muñeca, deteniendo sus movimientos. «No te atrevas a tocarlo», oyó Yumin, la voz fría y severa de sí. Los ojos de sí parecían asesinar con la mirada a la mujer, que permanecía con expresión atónita frente a él. «No vuelvas a intentar tocarlo, porque te juro que te arrepentirás», advirtió Sí, dejando caer con rudeza la muñeca de la mujer en el aire. El cuerpo de Yumin empezó a temblar, la mirada severa de Sí e intimidante. Sí, yo, trató de hablar Yumin torpemente, retrocediendo los pasos, intimidada con los avances de Sí hacia ella. «¿Qué pensabas hacer? ¿Crees que voy a dejar que lo lastimes?», hablaba así con tono frío, arrinconando a Yumin contra la pared. «Ese chiquillo y tú no tienen futuro, no sabes», exclamó Yumin, aún con el miedo tomando posesión de su cuerpo. Sí parecía haberse transformado nuevamente en esa bestia de la que tanto había oído hablar la intimidada mujer. «No te metas, ya nada me importa. No me importa lo que digan los demás mientras pueda ser feliz con él», pronunció Sí entre dientes, de manera más intimidante. Yumin podía jurar que su sistema nervioso estaba pasando por un mal momento. «Aléjate de mi vida, Yumin. No quiero volver a verte», sentenció Sí con voz aún más fría. La intimidada mujer pudo sentir los latidos de su corazón detenerse. «Sabes que nunca serás feliz con ese mocoso. Nadie los aceptará», exclamó Yumin en un arranque de ira. «Cierra la boca», alzó la voz Sí, de manera amenazante, preparado para bofetear a la mujer frente suyo. «Pisi, no, deténgase, no lo haga, por favor, no deje que lo vuelva a destruir», oyó Sí la voz suave y angelical detrás de él, sintiendo el par de brazos que rodeaban su cintura por la espalda. Por un momento, Sí pensó que estaba soñando. Nuniu lo había abrazado voluntariamente. Todo rastro de ira que lo llenó por unos breves minutos se desvaneció con el solo toque del muchacho detrás suyo. Sí, Nuniu era su paz, la paz que estaba decidido a no dejar ir, así decida regresar al hogar de donde fue arrancado.